Hola chicas, buenos días. Em, Entramos a nuestro módulo 8. Es un módulo muy interesante. Vamos a identificar y conocer más acerca de las enfermedades gastrointestinales y de qué manera podemos ayudar en la parte nutricional. Por ahí espero también que se le hayan pasado increíblemente con su familia y pues que hayan regresado con toda la actitud del mundo para seguir trabajando y ya poder culminar su diplomado. Por ahí también hay tareas pendientes. Espero que se pongan al corriente. Ya revisé también algunas tareas y por ahí también ya dejé em, el link para que puedan ver la película. Y si tienen alguna duda, pues estamos al pendiente para poderlas apoyar. Dejen, comparto la pantalla y para iniciar. Entonces, chicas, como les mencionaba, en este módulo vamos a ver qué tipo de dieta o tratamiento nutricional le vamos a dar a los pacientes pues, que sufren alguna enfermedad gastrointestinal, como colitis, gastritis, y para eso pues necesitamos identificar las razones, algunos factores de riesgo, pruebas, exámenes que se hacen para poder identificar qué medicamentos son los que son recomendables o están consumiendo los pacientes. Y para que ustedes pues les den un, un mejor tratamiento. Una vez conociendo a su paciente, pues llegamos a darle su plan de alimentación. Recordemos que un plan de alimentación pues, siempre debe de ser personalizado. Nunca te va a llegar un paciente igual, con gastritis nada más, sino también te va a llegar con insuficiencia renal, con cáncer, con diabetes. Y pues es importante que ustedes pues lo entiendan, conozcan, para que también tengan el criterio de qué alimentos se les va a dar. Entonces yo les voy a compartir un poco de lo que yo les doy a los pacientes, de qué manera yo como nutrióloga trabajo con ellos y igual con sus dudas lo resolvemos. Vamos a iniciar con lo que que es la gastritis. Déjenme lo coloco en más grande. Aquí. A lo mejor se quita mi pantallita, pero es mejor para que lo puedan ver mejor. Ok, empezamos con la gastritis. Si se dan cuenta, aquí está mi estómago. Está cubierto obviamente por células epiteliales y por mucosa gástrica. Y la gastritis es una inflamación de todo el revestimiento de la mucosa gástrica que puede durar años, puede durar meses, puede ser una gastritis grave, ¿no? Latente, pero también puede ser una gastritis crónica que puede durar toda la vida. Algunos de los pacientes llegan a presentar ardor estomacal, pero ese ardor comienza como a subir junto con acidez. Pueden presentar dolor de cabeza, pueden presentar mareos, vómitos, puede presentar indigestión, que mi paciente se siente todo el tiempo lleno, sensación de saciedad, que el paciente coma muy poquito, pero ya se sintió lleno. Entonces el paciente puede saber o no saber que tiene gastritis hasta que presenta alguno de estos síntomas. Sin embargo, bueno, hay pruebas que se les hacen y más adelante los vamos a ir viendo. Los factores de riesgo
que me pueden desencadenar una gastritis aguda o crónica. Puede ser que mi paciente esté consumiendo en exceso medicamentos que son conocidos por todos los mexicanos. Y es muy chistoso porque nos duele algo y los mexicanos nos automedicamos con estos medicamentos. Que obviamente en exceso, que por cualquier dolor yo ya me estoy tomando una aspirina, un ibuprofeno, pero con el exceso y con el paso del tiempo, pues me va a desencadenar una inflamación en mi mucosa gástrica. También tenemos el exceso de alcohol, pero no solamente el exceso de alcohol, sino también de tabaquismo y de algunas drogas, específicamente cristal, cocaína, alguna sustancia, algún detergente o veneno o ¿cómo se llama? El resistol. Sin duda el estrés también me va a desencadenar una gastritis y porque aquí el estrés, cuando hay un exceso de trabajo, el paciente tiende a olvidarse de los tiempos de comida. A veces no tiene hambre, a veces no come o solamente come una vez al día, pero es provocado por el estrés extremo que tiene, ¿no? Por la carga de trabajo que tiene. También puede ser por alguna infección de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria pues se va a incrustar en la última parte de nuestra mucosa, de nuestro estómago, y nuestra primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, se va a incrustar ahí esa bacteria, generándome pues más inflamación, más dolor, y esa bacteria es como, se despierta cada vez que tiene estrés o cada vez que tiene eh, algún exceso de medicamento. Ahí esa bacteria se va a despertar y va a provocar daño a mi mucosa gástrica. Otro de los factores de riesgo son las enfermedades inmunitarias o trastornos inmunitarios. Entre ellos yo les puse algunos ejemplos como anemia perniciosa. Más adelante vamos a conocer un poco sobre esta, pero les adelanto que la anemia perniciosa es una deficiencia de la vitamina B12. Tenemos la enfermedad de Crohn, que es una alteración en mi intestino, provocando alguna obstrucción y hay que quitarlo, hacer cortes en el intestino y en ocasiones el paciente puede llegar a tener no una dieta normal, pero sí una dieta por medio de enteral o parenteral, dependiendo de qué segmento del intestino esté obstruyendo, pues se le valora para hacer una alimentación. Tenemos el cáncer o el SIDA. Aquí específicamente es por los medicamentos o por el tratamiento que están llevando estos pacientes. Entonces, como habíamos visto anteriormente en el cáncer, pues están las radioterapias, quimioterapias y estos tratamientos de esta enfermedad, pues también me están provocando una mucosa gástrica inflamada. Otro de los factores de riesgo es el reflujo o la bilis, provocando una acidez estomacal. Y bueno, el estrés extremo, como ya lo habíamos mencionado. Dentro de las pruebas que se hacen los pacientes para identificar qué tan dañado está la mucosa gástrica es por medio de una endoscopía, que es como la que más se usa, sin embargo, también por medio de
El conteo sanguíneo es un estudio de laboratorio para identificar algunas hemorragias internas o si presenta hemoglobina normal o hemoglobina muy baja. Otro de las pruebas que se hacen en estos pacientes es un coprológico de heces fecales y aquí obviamente es para ver si presentan las heces fecales alguna cantidad de sangre. Entonces ahí también, por ejemplo, aquí en el dibujito tenemos al paciente acostado, de costado, se le introduce una camarita y se ve desde que entra en todo el esófago para ver qué tan dañado está el esófago o el estómago. Y como pueden ver, aquí les pongo una imagen real de qué tan dañado está pues su mucosa gástrica y como pueden ver hay como las glándulas epiteliales un poquito inflamadas y se ven rojitas. En algunos casos ya más crónico se llegan a presentar unas llagas más grandes como úlceras y más adelantito lo vamos a ver, incluso con hemorragias, ¿no? Entonces sí es importante si el paciente presenta ya una gastritis crónica, pues mandarle a hacer un, una prueba de este estilo. Sin embargo, ya cuando los pacientes van con el nutriólogo, ya nos llegan con este tipo de estudios y entonces pues ya tú nada más valoras qué alimentos le vas a quitar y qué alimentos le vas a dar. En los fármacos que por lo regular los médicos le recomiendan a los pacientes son antiácidos o probióticos que ayudan a calmar o aliviar el dolor estomacal, el ardor. Entre ellos, pues la ranitidina, el Riopan, el Tagamet, Gelub, así lo van a encontrar comercialmente. Pero sí es importante que yo se los ponga aquí porque de repente, pues como ya conocemos los más famosos como ranitidina, el Riopan, de repente nos pueden llegar con algún otro antiácido que no identifiquemos, ¿no? El suplemento de bismuto, como todos lo conocemos, es el famoso Alcalceser, que puede aliviar la desinflamación o el Pepto-Bismol, ¿no? Que ayuda por ahí al dolor, al ardor y a la inflamación. En algunos pacientes pues no funciona la solución de bismuto, pero sí es importante pues, como les mencionaba, que ustedes lo conozcan. Dentro del tratamiento, al tener una irritación, una inflamación en toda mi mucosa gástrica, pues debemos de evitar o si no eliminar todos los alimentos irritables, pero también va a depender mucho de la tolerancia de los pacientes. Sin embargo, los alimentos más irritables que por ley se deben de eliminar de una alimentación, pues es el chocolate, las frituras, algunas como bollería, pan o galletas, alimentos procesados por el alto contenido de grasa que tienen y que obviamente si mi mucosa gástrica está inflamada, está irritada, pues en vez de ayudarle a mi paciente, pues lo voy a perjudicar, ¿no? Y que en ocasiones uno como sector salud, pues le da todas las herramientas al paciente, pero de repente el paciente es que se me antojó, ¿no? Y me sentí pues peor, pero aquí ya es decisión del paciente. Por eso, como sector salud, sí es importante hacerles saber
que sean conscientes primero de su enfermedad y después de la alimentación que ellos llevaron y luego ser conscientes de, de sus nuevos hábitos por medio de la nueva alimentación que van a tener. Eh, en cuestión de su distribución, vamos a tener una distribución normal. Recordemos que son carbohidratos entre 50 y 55 hasta 60 máximo. Tenemos proteínas del 10 a 20. Tenemos las grasas de 15 a 30. Entonces va a ser una distribución normal. Pero en cuestión de su dieta, aquí sí consideramos que sea una dieta blanda, como huevo, gelatina, yogur natural, eh, algún consomé desgrasado, por ejemplo. Eh, pero aquí es importante que en ocasiones vamos a tener ayuda de un ayuno, porque hay pacientes que no te van a tolerar nada. Cuando ya tienen una gastritis muy crónica, hay que dejar descansar al estómago sin ningún alimento. Sin embargo, es importante que los tiempos de comida o las porciones pues sean muy en pequeña cantidad y muchas durante 2 a 3 horas. ¿Para qué? Para que como el estómago sigue trabajando, pues le damos chance también al estómago a que se relaje y coma alimentos que no sigan causando molestias, que no sigan causando ardor. Por ejemplo, yo a mis pacientes les coloco entre 5 a 6 comidas durante todo el día. Son comidas muy pequeñas. Por ejemplo, en la mañana un huevo cocido o un huevo hervido, ¿no? Con muy poquita agua o muy poquita leche fría. A mediodía, a lo mejor un pan con, podemos ponerle un poco de yogur natural. En la comida puede ser un pescado empapelado, ¿no? Con verduras al vapor. A media tarde puede ser, por ejemplo, una manzana cocida con canela. Y en la noche puede ser calabacitas eh, con elote, sin jitomate. ¿Sale? Porque aquí también me va a influir mucho los cítricos, los alimentos, pues como el jitomate, toronja, naranja, mandarina, todos los cítricos que me van a perjudicar para que mi paciente pues no siga teniendo ardor. Las salsas, yo sé que como mexicanos pues nos gusta el picante, pero sí es importante reducir el consumo de las salsas. Y los embutidos, sí es importante porque hay embutidos que tienen exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, pero que al yo meter un embutido directamente a mi estómago, pues voy a generar mucha inflamación por lo lesionada que está mi mucosa gástrica. Y considerar la fibra soluble. Hace un momento les mencionaba la manzana cocida en uno de los tiempos de comida. Y aquí por lo regular yo recomiendo a los pacientes que sea guayaba, pera, manzana, que esté cocida. E incluso, por ejemplo, la piña la podemos también hervir para quitarle ese pH ácido y lo pueda consumir el paciente. Lo puede consumir con yogur natural para que le dé un poquito de sabor y, y el paciente lo pueda tolerar. Pero aquí va a depender mucho del paciente, como en todos los las clases grabadas anteriores, les mencionaba que va a depender mucho de tú cómo conoces a tu paciente. Cada organismo es diferente.
Aquí habrá pacientes que te van a tolerar el yogur, que van a decir soy intolerante a la lactosa, pero tolero el yogur, tolero el queso, pero hay otros que no te lo van a tolerar, hay otros que te van a tolerar el brócoli y otros te van a tolerar el ejote o la calabaza. Aquí es muy importante hacerle un pequeño quiz o cuestionario al paciente durante una semana. ¿Qué alimentos le cayeron bien? ¿Qué alimentos le cayeron pesado? Y esto es como iniciativa de uno, ¿no? Porque no son herramientas que nosotros nutriólogos tengamos como condicionados a una consulta nutricional, sino que uno como sector salud pues empieza a hacer sus propias herramientas de trabajo y de qué manera podemos ayudar más a nuestro paciente. Entonces, una vez que ya vimos aquí la enfermedad de gastritis, pues tenemos otra que son las úlceras. También son conocidas como úlceras gástricas, úlceras esofágicas o úlceras péptidas. ¿Sale? Como aquí pueden ver en el dibujo, así se ven estas llagas, lesiones, que son las úlceras gástricas y pueden ser desde estar en un esófago a el estómago e incluso en partes de mi intestino. Recuerden que el esófago pues es el conducto donde pasan todos los alimentos con ayuda de la saliva hacia el estómago. Y como les mencionaba, las úlceras son ya lesiones en mi mucosa gástrica. O sea, la gastritis es una inflamación de mi mucosa gástrica, de mis células epiteliales, pero las úlceras gástricas ya son llagas, ya son lesiones y se ven como tipo fuegos, si se dan cuenta. Los pacientes que presentan ya una úlcera como tal, llegan a presentar mucha fatiga, les da mucho cansancio, están eructando mucho. En ocasiones el olor puede ser frutal o puede ser como un olor fierroso. Presentan acidez, presentan dolor de pecho, llegan a tener vómitos o náuseas, tienden a perder peso muy, o sea, es muy visible la pérdida de peso, puede estar bien, y en una semana puede perder hasta 3 4 kilos. Eh, Presentan pequeñas cantidades de sangre ya en las heces fecales, porque ya hay hemorragias internas. Y es importante conocer qué factores de riesgo son los que me pueden desencadenar estas úlceras esofágicas o úlceras. Tenemos las enfermedades por reflujo gastroesofágico. Eh, en algunas bibliografías se van a encontrar nada más como herpes o acidez. Y esta infección se produce por la entrada de ácido estomacal al esófago. Entonces es como el líquido biliar o la bilis cuando sube al estómago, así se también sube hacia el esófago. Es la causa más común para presentar una úlcera gástrica o esófago. Otra puede ser por una infección del esófago. Recuerden que no es una bacteria tal como la Pemphigus, de repente se activa, que es la bacteria Helicobacter pylori. Aquí también se puede presentar esa bacteria, pero hay otras dos que también son, son hongos y bacterias como el herpes. El herpes lo vamos a ver en una endoscopía como así de bolsillo en toda la parte del esófago.
Em, el otro es el citomegalovirus, que también lo trae. Es un virus viral eh, provocado también por todas las personas. Estos llegan a tener el mismo efecto que el Helicobacter pylori, que hacer inflamación, ardor y algodoncillo. Entonces ahí me va a comprometer mi esófago y no voy a poderle dar alimentos eh, por una dieta normal. Entonces aquí ya estaremos hablando de una duodenostomía, para poder alimentar a mi paciente. Como está comprometido toda mi parte del esófago y parte del estómago, si no hay úlceras en esta parte del duodeno, pues por aquí estaremos haciendo una entrada de sonda para poder alimentar estas úlceras que se están obstruyendo todo el paso de la cavidad donde pasan todos los alimentos. Ella en una dieta que no es tan grave ni crónica, bueno, podemos darle una alimentación igual blanda, igual que durante enfermedades gástricas. Igual aquí, otro de los factores de riesgo son los productos irritantes, como la gastritis, vimos el mismo, el exceso de alcohol y las drogas. Bueno, pues igual tenemos como lo anterior también mencionábamos algunas enfermedades que están comprometidas con el sistema inmunológico, también específicamente el tratamiento que se lleva con los pacientes con cáncer. Y como este tratamiento específico con cáncer, pues debemos revisar inmediatamente el vómito. Entonces, aquí sí es importante valorar a nuestro paciente, preguntarle todos los síntomas que presenta para que ustedes puedan dar y brindar un mejor tratamiento nutricional. Dentro de las pruebas encontramos, son parecidas a la anterior, con gastritis. Aquí también lo voy a dejar igual. Sin embargo, voy a meter dos. La primera era la endoscopía. Como ya les había mencionado, se inserta la cámara para ver qué tan dañado está todo el esófago y mucosa gástrica. Sin embargo, hay otro que se llama trago de varío. Esta es una sustancia blanca, espesosa, y se somete el paciente a hacer unas radiografías. En las radiografías, al hacerlo, que lo que va a hacer esta sustancia, este líquido blanco, va a intensificar la imagen de donde se encuentra la úlcera péptida. En la endoscopía, pues ya vimos, y también aquí viene una parte de la biopsia. Extraen un pequeño pedazo de tejido del estómago o mucosa gástrica para poder analizarlo en laboratorio. Y en esta biopsia se identifican las bacterias, pues que están perjudicando el o si hay una presencia de bacterias en, en mi mucosa gástrica. Igual que en el tratamiento de farmacológico, junto con gastritis, son los mismos, son medicamentos antiácidos que van a aliviar, ayudar al paciente a controlar su dolor, su ardor. Dentro del tratamiento nutricional, igual que con la enfermedad de gastritis, es una distribución normal, proteínas de 10 a 20, hidratos y carbono de 50 a 55,
grasas o lípidos del 15 al 30%, pero aquí igual que en la dieta con gastritis, hay que quitar irritantes, hay que quitar los picantes, hay que quitar el chocolate y va a ser todo a tolerancia del paciente. Entonces, estos alimentos que les estoy colocando aquí son los alimentos que podemos darle a los pacientes, pero todo va a depender de la tolerancia. Aquí en hamburguesas, salchichas, embutidos, carnes procesadas hay que tener mucho cuidado. Aquí en las verduras, el tomate, la col, el repollo, la coliflor, salsa de tomate son parte de irritantes, hay que tener cuidado. Igual con las frutas, estamos colocando aquí los cítricos que más se manejan. En los cereales, estoy hablando de cereales integrales. Puede tolerarlos o no puede tolerarlos. Cereales, por lo menos, harina de avena, harina de avena, arena de almendra, en vez de arroz, a lo mejor que consuma la quinoa, y las leguminosas, aquí es importante retirárselas, estamos hablando de las alubias, los garbanzos, las lentejas, las habas, porque pueden provocar mucha inflamación. En, en los azúcares, pues sí es importante que disminuyamos el consumo, porque si te llega un paciente con una úlcera péptica y con diabetes, pues es importante ahí el control del azúcar. O si te llega un paciente con hipertensión y una úlcera péptida, pues es importante el control de la sal. Aquí en las bebidas y esa tolerancia, aquí en estos pacientes es importante que no logren a consumir entre los 2 y los 3 litros de agua diarios porque podemos provocarles una inflamación. Aquí en estos pacientes, por lo regular, manejamos solamente el medio litro en todo el día, dependiendo de la tolerancia del paciente. Y también depende de la evolución que ya tiene su enfermedad. En los lácteos, igual como en la gastritis, es importante que le pregunten al paciente, pues, qué tan tolerable es. Igual aquí se maneja como el diario de lunes a domingo, qué alimentos son los que está tolerando, qué alimentos no, porque de esa manera ustedes pueden modificar su plan de alimentación. Una vez visto lo que son gastritis, úlcera gástrica o esofágica, vamos a ver lo que son los pólipos. Los pólipos son masas de células que se forman en el recubrimiento del estómago, del intestino. Son muy raros, en ocasiones no causan síntomas, no se presenta ningún signo, el paciente está como si nada, pero cuando van a alguna consulta por gastritis, por alguna úlcera, porque de repente empezó a sentir ahí un ardor, algún dolor abdominal, el, el médico les manda a hacer alguna endoscopía y es donde se presentan y donde se ven estas bolitas formadas. Em, Dentro de algunos síntomas que llegan a presentar estos pacientes pueden ser náusea, vómito, dolor abdominal, que también se sienten muy llenos, no quieren comer mucho, eh, acidez, de repente como que comen, pero se inflaman y en ocasiones no pueden defecar. Entonces, algunos factores de riesgo tenemos que pueden ser la edad, por lo regular y la mayoría de veces se presenta en, en adultos mayores. Es muy raro que encuentren pólipos en un niño. Sin embargo, sí se ha
presentado, pero de 10 a 1 le da, ¿no? Alguna infección gástrica, como las anteriores, por esta bacteria, Helicobacter pylori, por poliposis adenomatosa. Este es un síndrome hereditario que aumenta el riesgo de cáncer de colon y aumenta, por ejemplo, aquí si ven en esta imagen, en el intestino es el grueso, tenemos aquí 2 en el área del colon. Sin embargo, esta poliposis son muchos pólipos obstruyendo todo mi segmento del intestino, ¿no? Todo mi colon, y entonces ahí se hace una recesión o se corta, se puede unir, pero la alimentación cambia, ¿sale? Puede ser por vía sonda. Entonces, si aquí está obstruyendo el colon, pues necesitamos hacer una recesión, unir y de repente hacer una colonostomía, ¿no? Para identificar qué tanto me está perjudicando y de qué manera puedo introducir la sonda y alimentar a mi paciente. Igual, el exceso de medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno, que son los más comunes con los que se automedica el mexicano. Igual las pruebas y exámenes, aquí se hace una colonostomía que permite visualizar los pólipos, también se identifica si se puede retirar o no se puede retirar. El conteo sanguíneo, la endoscopía y el examen coprológico para buscar si hay presencia de hemorragia interna. Igual que los fármacos, aquí se quita el soluto de bismuto, que es el peptobismol. Entonces, este se retira, pero los demás siguen latentes. Bueno, sí se siguen recomendando por los médicos, ¿no? Como el Riopan, ranitidina, nisatidina. Y dentro del tratamiento nutricional, aquí igual su distribución es normal. Igual seguimos manejando la dieta blanda, que es todo cocido, y elevarla en alimentos ricos con vitamina D o calciferol y calcio. Entre ellos, pues ya sabemos que es el huevo, el pescado, la sardina, el atún, algunas verduras de hoja verde, pero, por ejemplo, hay algunos estudios donde mencionan que por presencia de pólipos hay una deficiencia de absorción de el zinc. Entonces, aquí en el tratamiento nutricional, en ocasiones el médico ya les recomienda algún suplemento por zinc, o tú como sector salud en la parte de nutrición, pues podemos valorar algún suplemento. Si me preguntan algún comercial, realmente no soy de suplementos, pero sí es importante tener como una opción en cuestión de, en ocasiones el médico ya te manda al paciente ya el suplemento, pero en ocasiones tú como nutrióloga pues necesitas valorar e ir a investigar pues qué tipo de suplementos podemos recomendar, ¿no? Además ahí tengan cuidado con el Herbalife y con el OmniLife, porque pues esos no. ¿Hay la verdad es que era mucho de no me late, pero lo empecé a tomar uno de mis pacientes, se lo recomendé y sí le ha funcionado, que son los famosos Nutrilite. Entonces, ahí hay suplementos ricos en zinc y son tabletas y la verdad es que sí le ayudó mucho.
Pero, por ejemplo, ya cuando hay una obstrucción y cuando su alimentación ya es por sonda, pues sí es importante ya puede ser una alimentación artesanal, que se le muelan todos los alimentos y se le introduzcan en vía sonda, como también puede ser una comercial. Estamos hablando del Ensure, estamos hablando de un Enterex, de un Fresubin, por ejemplo, pero aquí sí es valorar mucho, o sea, preguntarle todo al paciente. Una vez pasando, que es una reacción inflamatoria en el segmento del colon, ¿sale? Usualmente es autoinmune o infecciosa. Puede ser hereditario, puede ser causada por algún parásito, una intoxicación alimentaria, por ejemplo, Shigella, E. coli, Listeriosis, Streptococcus. O sea, puede ser que otro de los factores que me puede desencadenar una colitis. De Crohn, aquí se los pongo a un ladito. Afectar todo mi tracto digestivo, va a ser segmentaria, o sea, no, puede ser duodeno, el colon, eh, el yeyuno. eh, Aquí, como los pólipos, aquí también se presentan en esta enfermedad. Este es conocido como el intestino perezoso. em, y en esta enfermedad de Crohn, pues sí, aquí sí hay varias resecciones del intestino y su alimentación es por sonda. Lo mismo pasa con la diverticulitis, que son como los pólipos que vimos anteriormente en toda la cavidad de colon, y el síndrome de intestino corto, ¿vale? Aquí es mucho para los pacientes que ya tuvieron una resección intestinal, entonces aquí también puede ser eso. La falta de flujo sanguíneo, entonces como está comprometido el segmento del colon, pues en ocasiones va a obstruir el fluido, el flujo sanguíneo, y entonces también me va a provocar ahí una necrosada en ese segmento y necesitamos cortar. Puede ser como lo mencionaba anteriormente, sustancias, el tabaquismo, el alcoholismo, algunas drogas que pueden comprometer a- al segmento del colon. Como también anteriormente se los mencionaba, las enfermedades que están comprometiendo el sistema inmune, como cáncer, como el SIDA, pero por el tratamiento, ¿no? Como las radiaciones, las quimios, y aquí la enterocolitis necrosante es lo que les mencionaba, que como hay una obstrucción del flujo sanguíneo, el intestino comienza a hacerse tejido muerto y necesita retirarse. Al dejar que se necrose más, pues podemos provocar ya un cáncer en toda la cavidad digestiva, ¿no? En todo el aparato digestivo. O sea, puede necrosarse también por partes, como puede necrosarse un poco del esófago, un poco del duodeno, un poco del intestino del yeyuno, un poco del colon. Entonces, ahí sí, sí es muy importante eh, saber qué estudios le están recomendando al paciente para poder identificar pues todos sus, sus problemas, ¿no? Que están perjudicando al llevar una buena alimentación. Algunos síntomas que presentan estos pacientes puede ser fiebre, igual la pérdida de peso es muy visual. Nada como
entra, sale, tienen un diarrea frecuente. Los pacientes presentan mucho cansancio, todo el tiempo les da sueño, quieren estar acostados, en ocasiones no comen porque les duele, entonces reducen su apetito. O sea, a veces nada más te comen gelatina, te toman agua, te comen a lo mejor un cachito de manzana, pero sí es muy complicada su alimentación en este tipo de pacientes. En ocasiones, cuando la colitis no es tan crónica, no hay un tejido muerto, no hay eh, tejido necrosante, no hay como pólipos que estén obstruyendo, bueno, su alimentación es una dieta blanda, donde todo sea cocido, donde quites irritantes, donde ayudes a tu paciente, digo, porque una vez que hay una resección, pues sí se tiene que redirigir el paciente a un psicólogo porque el, todo lo que conlleva la parte emocional, pues me está perjudicando aquí también, ¿no? Entonces es un cambio radical para el paciente cuando se le está cortando un segmento intestinal y recordemos que el intestino pues es nuestro segundo cerebro. Entonces nuestras emociones también se ven reflejadas en nuestro intestino. Entonces aquí es igual como en los anteriores, manejarle un diario para saber qué alimentos son los que si tolera, no tolera, que si le gusta, que no le gusta, para que ustedes también puedan ir modificando su tratamiento nutricional. Aquí las heces fecales llegan a presentar no solamente sangre, sino también pus, e incluso las heces fecales son de color negro o un café muy oscuro, pero es precisamente por la presencia de las hemorragias internas. Entonces, imagínense si en el intestino grueso es la formación de heces y no está absorbiendo bien los nutrientes, pues en vez de nutrir al paciente, pues está desnutriendo por la salida de heces que con todo y nutrientes, porque hay hormonas, hay proteínas, hay que van en, en conjunto, porque una vitamina viene con una proteína, eh, y si una proteína no absorbe una vitamina, pues entonces al llegar al colon, al llegar al intestino, pues no se lograron absorber todas. Igual sus pruebas, aquí es una tomografía computarizada, aquí tenemos el dibujito, que es la tomografía. Igual les introducen una cámara en el ano para ver en qué porción del colon está presentando esa inflamación o esa obstrucción por úlceras, por pólipos, por diverticulitis. También se hace un enema opaco. Aquí se le da al paciente igual una sustancia líquida espesa blanca donde al hacer una radiografía se intensifica las porciones del colon, del intestino, donde se están presentando los problemas. Puede ser una resonancia magnética del abdomen, que sea como algo muy rápido para ver cuál es el problema que está ocasionando que el paciente pues sufra de dolor en el colon. En cuestión de los tratamientos, aquí son pocos. Los más comunes es la azulfidin, azalcol, colasal, dipenetub y son medicamentos que pueden llegar a tener algunas interacciones con ciertos alimentos. Por eso a este tipo de pacientes se les recomienda que su alimentación sea todo cocido, ¿no? Dieta blanda. Otra vez, eh, eliminar alimentos que causen flatulencias. Estos pacientes llegan a tener muchos gases y también mucha diarrea.
Aquí sí se les recomienda probióticos que son bacterias que ayudan a toda la microbiota intestinal. Y aquí definir cuánta cantidad de fibra le vamos a dar al paciente, porque recuerden que si llegan a tener también problemas de estreñimiento, vamos a desencadenar más hemorragia. Recuerden que como está obstruida parte del colon o parte del intestino, entonces al definir la fibra, o sea, qué tanta fibra le vamos a dar. Por lo regular recomendamos entre 20 a 30 gramos al día de todo el consumo diario, entre cereales y fruta y verdura. Por lo regular a estos pacientes omitimos los cereales, tanto integrales, y les damos más fibra de verdura y fibra de fruta. Entre estos alimentos, como les mencionaba, es el huevo, manzana, yogur, pera, algunos cereales, pero en muy poquita cantidad. Puede ser una tortilla, por ejemplo, un pan blanco. Entonces, ahí sí es importante que igual su diario para identificar la tolerancia de los alimentos y que ustedes pueden brindar un mejor tratamiento para su paciente. Por último, tenemos las hemorroides, ¿sale? Estas hemorroides son venas hinchadas, pueden ser internas, como lo pueden ver aquí en el dibujo, y también pueden ser externas. Dentro de los síntomas, bueno, es dolor al defecar, que también a veces presenten algunas cantidades de sangre y hay pacientes que les da mucha comezón. Los factores de riesgo son muchos. Pueden ser por el embarazo, puede ser por el estreñimiento, que tenemos ya problemas de estreñimiento crónico, porque el paciente esté sentado por periodos muy largos. Em, Actualmente, ahora que estamos haciendo el office home y trabajo en casa, son jornadas muy largas en que está sentado, entonces sí es importante ahí un chequeo. Puede ser por alguna enfermedad hepática, puede ser por, porque la limpieza de esa zona pues no es la adecuada y puede ser muy doloroso. Entonces, obviamente al obligar a mi cuerpo o cuando tengo problemas de estreñimiento y que no, pues ahí puedo presentar una hemorragia. Dentro de las pruebas del examen que se hacen los pacientes para diagnosticar que se presenta es una anoscopía, es un tubo pequeño llamado anoscopio para observar el revestimiento del ano y el recto. Esta imagen es la que les estoy colocando aquí. Es como una lupa en forma de tubo de ensayo, pero está ancho em, en la parte superior para observar qué tan dañado o cómo están las hemorroides, ¿no? En esa zona. Otra de las pruebas es una sigmoidoscopía, que es una extirpación. O sea, una vez que ya se hicieron la anoscopía, el médico ya puede valorar si son factibles de quitarlas, de retirarlas, o también por medio del láser para quemarlas y que no estén causando pues más daño. Y con un examen rectal también, o sea, el médico mete
los dedos al ano para identificar de qué tamaño pues son esas hemorroides. Obviamente dentro de sus tratamientos de farma pues sí hay cremas que pueden aliviar el dolor, que pueden aliviar la comezón y que también por medio de ablandadores, esos son como tipo laxantes para poder ablandar las heces y ayudar a que no tengan como el estreñimiento ni seguir provocando hemorragias internas. Y dentro del tratamiento nutricional, pues aquí la alimentación va a ser una dieta blanda, igual su distribución va a ser normal. Aquí igual hay que eliminar alimentos que causen flatulencias, aquí hay que darles probióticos y igual hay que definir la cantidad de fibra tolerable, porque si las hemorroides son a causa de un estreñimiento o por forzar eh, eh, comprometer el ano para que salgan las heces fecales, pues es importante qué tipo de verduras les vamos a dar. Igual a este tipo de pacientes, por lo regular no les damos cereales, ni alimentos procesados, ni congelados. Aquí por lo regular manejamos más verduras, manejamos algunas frutas que me van a ayudar a que estas heces fecales pues no estén tan pastosas ni duras. Aquí igual hay que tener cuidado, como son pacientes que no logran a consumir los 3 litros, pues obviamente nos va, no nos ayuda mucho. Entonces aquí por eso es importante la cantidad de fibra que le estamos dando. Por lo regular es fibra soluble en agua, ¿sale? Y por último tenemos el estreñimiento, chicas, que es una afección, ¿sale? O sea que no hay presencia que cuesta mucho hacer del baño, evacuaciones, y se hace un esfuerzo por pujar, ¿no? Un esfuerzo doble al normal y si podemos provocar un daño, ¿no? Provocando las hemorroides como lo vimos anteriormente. Aquí los factores de riesgo es porque está consumiendo el paciente una dieta baja en fibra. Aquí estoy hablando un poquito sobre la dieta cetogénica. La fibra que consumen ellos no es soluble, es insoluble. ¿No? Algún pan con harina de almendra. Aquí como hay resección de frutas, llegan a tener problemas de estreñimiento y podemos provocar una alteración en el intestino. Entonces esos pacientes que llegan a hacer esa dieta cetogénica por mucho tiempo sí ayuda, tiene sus grandes beneficios como lo vimos, pero al tener una dieta baja en fibra, pues podemos desencadenar un estreñimiento o incluso hemorroides. La falta de actividad física, que el paciente esté todo el tiempo sentado, como les mencionaba, ahorita como la nueva normalidad es hacer ya el trabajo en casa, pues son periodos muy largos el estar sentado. Entonces ahí es importante que mínimo 1 o 2 segundos, 2 minutos, nos levantemos, caminemos y regresemos al sitio de trabajo. Las personas que no consumen absolutamente nada de agua, no solamente estamos afectando a la función renal, sino que también pues no le ayudamos a la motilidad del intestino para empujar a las heces. Entonces eso pues nos cuesta más trabajo el, el ir a defecar, ¿no? Entonces, incluso hay ocasiones que en un día ni siquiera vamos a defecar.
¿no? O sea, no hay presencia de querer ir a defecar y cuando quieres ir, pues no puedes. Y eso entra como en una frustración al paciente. Aquí se ve no solamente la demora o de no querer ir al baño, sino también puede ser por el estrés, otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el cáncer de colon. Ya vimos la colitis y los segmentos que pueden estar comprometidos dependiendo de la grave o lo crónico que puede ser. Los trastornos de salud mental. Aquí los trastornos del sistema nervioso es mucho de, son como, es como patrones. Aquí influye mucho el cómo te hablas, del cómo tú te reconectas con tu cerebro. Ejemplo, es que no puedo hacer, es que me duele, entonces automáticamente ya le estoy mandando una señal a mi cerebro de que no quiero ir al baño. Eso es un trastorno del sistema nervioso, o sea, estás controlando a tu sistema nervioso a que deje de hacer sus funciones normales. Y entonces esto también hay que ir con un psicólogo para que pues nos traten esa parte de qué creencia o qué estoy haciendo para, para no hacer, eh, para no ir al baño, para no arriesgarme a ir o a ir a defecar. Entonces sí es muy, muy importante. Cuando hay un estrés, cuando hay un trastorno, pues es un conjunto en el que se tienen que desnudar pues muchos nudos. Entonces recuerden que al inicio les decía que casi el 95% de las enfermedades son a causa emocionales por algún resentimiento, por algún enojo, y eso lo vamos a ver en el módulo 9. Y, y es muy importante el cómo le hablas a tu cerebro. En cuestión del embarazo, como ya se los mencionaba, también es un factor de riesgo que me puede desencadenar un estreñimiento y el uso de ciertos medicamentos. ¿Sale? Aquí las pruebas que se hacen en un paciente son un análisis de sangre, una sigmoidoscopía. En esta sigmoidoscopía es para es como el dibujito que estamos viendo acá. El paciente está sentado para poder defecar y lo que hace la maquinita es ver el grado o la cantidad de heces fecales para que el médico pueda valorar si puede hacer un lavado intestinal y poderle sacar pues ya heces que ya tiene ahí durante mucho tiempo. Otro es la prueba de expulsión de globo y la defecografía, que también es parecida a esta. Los tratamientos, medicamentos que usan aquí, pues son estimulantes, laxantes, lubricantes, para poder ayudar a defecar al paciente. Algunos estimulantes comerciales puede ser el Ducodil, puede ser el Cenocod, y obviamente también al darle un laxante o un ablandador de heces, pues ayudamos al paciente pues a que pueda hacer o defecar de buena manera. Aquí su distribución es igual normal, pero igual es una dieta blanda y aquí sí es muy importante, como en las otras, contar los gramos de fibra, que son de 20 a 25 gramos. En algunas bibliografías y en algunos estudios van a mencionar de 20 a 30, o sea, es como un rango por cada 1000 calorías. Por ejemplo, si un paciente requiere
de su gasto energético total 2.300 calorías y quiere bajar de peso. Entonces, cuando haces un déficit calórico, estamos hablando de entre 400 500 calorías. Estamos hablando que su gasto energético total son de si son 2.200 calorías y le vas a quitar el déficit calórico que son 500, estamos hablando que son 2.200 menos las 500 calorías, estamos hablando que son 1.000, entre 1.800, 1.700 calorías de su gasto energético total. Y si son 1.800, por cada 1.000 calorías son de 20 a 25 gramos, estamos hablando que le estamos dando 40 gramos o 45 gramos de fibra. Y esta fibra pues es por medio de las frutas. Aquí por lo regular aumentamos el consumo de ciruelas pasas, que son laxantes que nos ayudan. Luego preguntan pacientes que si pueden consumir el yogur de ciruela pasa, pero yo no considero que lo consuman. Prefiero la ciruela normal sin hueso, que es como una pasa grande, que se la coma por lo regular. En sus colaciones se las coloco para que puedan ayudarle a su intestino, a su motilidad, pero también ayudarle a defecar al paciente. Aquí sí es importante el consumo de agua, entre 1,5 litros a 2 litros. Aquí sí es importante el consumo de líquidos para el paciente. Pero así como les mencionaba la dieta mediterránea, la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, en todas estas enfermedades que acabamos de ver, gastritis, pólipos, colitis, hay una dieta que también tiene muy buenos resultados. Es la dieta FODMAP. Esta dieta se encuentra, primero es un acrónimo, ajá, FODMAP significa fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que son como azúcares o alcoholes. Es una herramienta que se usa para eliminar ciertos alimentos a tolerancia al paciente, ¿sale? Pero es una dieta que ayuda mucho para los pacientes que sufren de colitis nerviosa, de pancreatitis, de gastritis. Entonces, aquí, ¿por qué se le puso así a esta dieta? Porque al quitar ciertos alimentos ricos en carbohidratos, hacen que no trabajen bien las hormonas gastrointestinales o las enzimas gastrointestinales y lleguen a tener una fermentación, lo que provoca la inflamación intestinal. Entre estos alimentos que se encuentran para esta dieta FODMAP, tenemos los alimentos ricos en trigo, en centeno, cebollas, ajos. Las leguminosas, los lácteos, los miel, alimentos, edulcorantes que vienen en productos procesados y que a veces te dicen 0% azúcar, pero te vas a los ingredientes y los encuentras como sorbitol, xilitol, malitol y el manitol. Estos alimentos que se fermentan, que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, los encontramos en estos alimentos. Por lo tanto, hay que evitarlos para no tener inflamación, evitarlos para no tener más estreñimiento, evitarlos para tener una mejor
motilidad y que pueda defecar el paciente, eh, menor ardor, menor inflamación. Aquí les pongo una lista de los alimentos permitidos dentro de la dieta FODMAP que pueden darles y brindarle a sus pacientes. Entre ellos, en las frutas tenemos arándanos, que tienen la misma función que una ciruela pasa, fresas o frutos rojos, grosella, higo, pero el higo natural, no higo en dulce. Kiwi, limón, lima, maracuyá. Los que tienen como el asterisco son como los alimentos, como los que más se recomiendan. Por ejemplo, aquí lo ponen como hortalizas, pero en cuestión de las verduras tenemos el apio, acelga, berenjena, calabaza, espinaca, pepino, pimiento, el jengibre, tomate, zanahorias. En cuestión de los lácteos, aquí hay que sean eh, como el yogur natural griego, los quesos panelas. em, Aquí en las bebidas vegetales tenemos el arroz, avellana, avena, almendra. En ocasiones, en vez de que sea comercial, le sugerimos al paciente que lo haga artesanalmente, o sea, que compre sus almendras, que las ponga a remojar un día completo y al otro día molerlas. Sale la leche de almendras o de avena. En cuestión de las carnes, aquí sí les pedimos a los pacientes que eviten las carnes rojas, en cuestión que la carne de res o la carne de cerdo. Y aquí lo que les mandamos a los pacientes es el pescado, de preferencia ya sea empapelado, ya sea como en trucha, lo que sea, pero que sean guisos con técnicas culinarias al vapor, a la plancha, y el huevo, que son alimentos que pueden tolerar los pacientes. En cuestión de los cereales, les mencionaba el arroz, pero en ocasiones simplemente le decimos al paciente que lo cambie por quinoa, por ejemplo, o por alguna tapioca o por em, algún, por ejemplo, en el desayuno, avena con manzana cocida y un poquito de canela. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, en la noche, una tortilla de maíz y un poquito de la patata o yuca, puede ser el camote. Bueno, ahorita ya no es temporada, pero cuando es temporada, en vez de usar el pan, podemos utilizar el camote de tal manera que le dé otro sabor a las preparaciones de comida. Aquí los edulcorantes permitidos puede ser el chocolate en polvo o el cacao que tenga el 85-70% cacao, la sucralosa. Aquí en cuestión comerciales puede ser el fruto del monje, stevia, em, pero yo sugiero que de preferencia solo la fruta natural. En cuestión de los edulcorantes o otro tipo de azúcar artificial es muy difícil porque a veces tú les dices, no, consuma sus 2 sobrecitos de stevia o de Splenda, el paciente se va a comer 4 o 6 sobrecitos en todo el día. Entonces sí es importante pues que de preferencia lo pongas como no, porque al final de cuentas el paciente va a consumir 1 o 2. Te decían es que sí consumí un sobrecito, ¿no? Pero pues ya tú lo revisas en tu recordatorio de 24 horas para que lo tengas presente. En los frutos secos y en los aceites, pues tenemos el aceite de oliva, el girasol y el vegetal. Y estos aceites de preferencia crudos, como lo manejamos en la dieta mediterránea. Los alimentos que debemos de tener cuidado
es el aguacate, el albaricoque, la cereza. Aquí la ciruela pasa lo pone en la lista como en evitar, pero yo sí lo considero como alimentos permitidos. Por eso les digo, yo sé que les doy la información, pero ustedes como sector salud, pues son las que toman criterios personales para cada uno de sus pacientes. A mí me ha funcionado que la ciruela pasa si les ha ayudado a pacientes y se los meto en este tipo de dieta. En la leche, pues debería de evitarse consumir los lácteos enteros o la bebida de soya. Especialmente los comerciales, como les digo, porque por lo regular son bebidas que tienen alto porcentaje de azúcares. Igual hay que eh, tener un control o checar la tolerancia del paciente si llega a consumir coliflor, champiñones, porque tienden a inflamar al paciente. Igual los frijoles, lentejas, hay que tener cuidado. En cuestión de los cereales integrales hay que tener cuidado, los frutos secos, hay que tener cuidado con los cacahuates, los pistaches, las almendras, por el alto contenido de grasa que tiene estos alimentos. Yo sé que son grasas buenas, pero al estar comprometido todo mi aparato digestivo, mi intestino, mi colon, duodeno, yeyuno, mi esófago, mi estómago, entonces en vez de ayudarle lo puede estar perjudicando. Los alimentos procesados, como ya los habíamos visto, y los edulcorantes, como igual como ya se los había mencionado, hay que decirle al paciente que mejor no nada de eso. Y aquí en suplementos de fibra, pues mejor no. No hay que darle suplementos de fibra porque lo que queremos es ayudar al paciente a que evacúe de manera correcta. Y seguir una dieta FODMAP no implica seguir una alimentación sin gluten. Recuerden que esta alimentación no es una dieta ya para toda la vida, dependiendo de tu paciente, cómo va evolucionando. Pero los pacientes que tienen intolerancia al gluten, puede ser una buena opción, ¿sale? Pero no implica seguirla al pie de la letra. Por eso es importante que ustedes identifiquen y cambien a los criterios que tiene la evolución de su paciente. Em, Igual, estamos hablando que aquí entran los pacientes que tienen enfermedad celíaca o no celíaca o que tienen comprometidas sus vellosidades en vez de que sus vellosidades estén correctamente y puedan absorber bien los nutrientes, hay pacientes que ya sus vellosidades está el intestino completamente barrido, como la enfermedad de Crohn o diverticulitis. Em, y aquí recordemos, como hace un momento, que la dieta FODMAP no es para la presencia de gluten, sino de los fructoligosacáridos, o sea, lo que estamos eliminando son alimentos ricos en carbohidratos simples o complejos que pueden estar perjudicando en mi intestino y que porque las bacterias que están comprometidas, como lo vimos que es el herpes, Helicobacter pylori, pues están alimentando de estos oligosacáridos y en vez de ayudarle a controlar, a detener, a dormir, pues los estamos activando. Y el uso de enzimas digestivas como lactosa o galactosidasa puede ser útil para algunos pacientes, para otros no. Y estos me ayudan a toda microbiota intestinal. Es importante que su paciente, o sea, si ustedes o yo como nutrióloga, pues estamos haciendo la chamba en cuestión de su tratamiento nutricional, pero no vemos alguna mejoría,
pues es importante ya redirigir el paciente ya con un gastroenterólogo. O si el paciente no sabe realmente qué tiene y no tenemos los estudios suficientes, pues mandarlo directamente con un gastroenterólogo para que nos confirme bien ya su diagnóstico. Igual visita el dietista para poder identificar los hábitos, ayudar o tener apoyo de un psicólogo para que nos ayude con los factores de estrés o con los factores emocionales y el efecto de la dieta FODMAP. Algunos estudios avalan la aplicación, aunque sigue habiendo pues más investigación acerca de este tipo de dieta, pero pues los resultados han sido favorables, tanto individual y pues los resultados pues han hecho que como personal de nutrición pues lo podamos recomendar a los pacientes. Y bueno chicos, nos vemos en la siguiente clase.